Ok. Ah, la cuestión va a estar del siguiente modo, o sea, vamos a estar procurando ah, estar resolviendo los ejercicios. Hoy toca la lección uno y más o menos vamos a darnos una idea de cómo va a ser el procedimiento. Este, Voy a abrir nada más el documento. Entonces, vamos a estar en la lección, vamos a ver la introducción que está en la página uno y vamos a irnos bastante rápido en esta cuestión para ver si alcanzamos a terminar completa la lección uno. Entonces, vámonos todos a lo que es la lección uno. Y vamos a ver, vamos a estar viendo en estas 40 y tantas lecciones este tema que es tan importante, que es conociendo al Dios vivo. Y básicamente hay esta intención de conocer a Dios y vamos a ver la importancia de por qué es necesario conocer a Dios. ¿Y por qué lo digo? O sea, porque muchos de nosotros podemos tener ah, algunas cuestiones respecto a Dios que a lo mejor están equivocadas. A lo mejor muchos de ustedes ya estudiaron lo que es por así decir, no una teología, pero sí a lo mejor un estudio de lo que es los atributos de Dios. Hay varios libros, de hecho está W. Tozer, está Pink, que tienen libros sobre los atributos de Dios y están muy completos. Hace tiempo yo estudié el libro de A. W. Pink y es muy conciso, es muy buen libro sobre los atributos de Dios. Y es bueno, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ya ha estudiado estas cuestiones, es bueno refrescar lo que es lo que vamos a ver. Y para los que no, pues es bueno corregir cosas que a lo mejor entendemos mal. Es bueno refrescar la memoria. Entonces, por eso se decidió por optar por este libro. Y si en dado caso tenemos buenos resultados, pues hay otros tomos sobre, no solamente sobre Dios, sino también sobre Cristo y sobre lo que es respecto a nuestro ser. Entonces, entrando de lleno a lo que es la introducción, que son esto de aquí, dice que la doctrina bíblica, y eso está, pues sí, está en el libro, en la primera introducción. Solamente agarré algunos versículos rápidos de aquí, que es lo más importante sobre esta cuestión. Y dice que la doctrina bíblica tiene que ver, ah, tiene un lugar principal en la vida cristiana. Y el verdadero cristiano no puede soportar o incluso sobrevivir un divorcio entre las emociones y el intelecto, o entre la devoción a Dios y la doctrina de Dios. Según las escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proporcionan un fundamento adecuado para la vida cristiana. O sea, básicamente lo que nos dice aquí es que no podemos nosotros separar lo que son las emociones con el intelecto. Muchas de las veces y en varias congregaciones, lo que son las emociones juegan un papel muy importante dentro de la congregación. Son iglesias muy emocionalistas y eso también tiende a prácticamente más adelante a hacer problemas dentro de la congregación. O sea, tampoco voy a dejar de afuera que también el intelecto, hay veces que el intelecto juega un papel muy importante y dejan afuera las emociones. Hay que ser conscientes y tener un equilibrio en estas cuestiones, porque ninguno de los dos extremos es bueno. O sea, siempre es bueno tener un equilibrio entre las emociones y entre el intelecto. O sea, tampoco podemos también irnos por las emociones y dejar el intelecto afuera, porque pues entonces a quién vamos a adorar. Si vemos, hay veces que hay muchas adoraciones, pues si le podemos poner así, entendemos que la adoración es todo lo que nosotros conforma nuestra vida diaria,
pero pues hay veces que en la congregación tenemos la adoración como el servicio que tenemos, la alabanza y todas estas cuestiones, y hay iglesias que le ponen mucho énfasis a esto y dejan a lo que es la predicación a un lado. Entonces, ninguna de las dos cosas es en ningún extremo es bueno. Entonces, vemos que según las escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proporcionan un fundamento adecuado en la vida cristiana. Cuando dejamos igual que nuestras emociones gobiernen nuestras vidas, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida común, por así decir, igual vemos que andamos fluctuando. Es como andar entre las olas, o sea, de repente andamos bien y estamos bien y de repente nos entra la nostalgia, la depresión y vamos para abajo. Entonces dejar igual que las emociones gobiernen nuestras vidas, pues tampoco es algo bueno. Uh, Decía una R.C. Sproul, si no más recuerdo, que hay veces en las que por X o Y tenemos problemas y no sentimos, por así decir, la presencia del Señor, nos sentimos solos, pero dice, yo recuerdo la escritura y yo recuerdo que la escritura me dice que el Señor estará hasta el fin del tiempo conmigo, entonces dice, eso me alienta. Entonces, dejarnos llevar por nuestras emociones hay veces que juega un papel importante si dejamos que seamos controladas por las emociones. En el segundo punto dice que la mente no es el enemigo del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Ambas son indispensables y deben ser inseparables. Las escrituras nos mandan amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y eso lo tenemos en Mateo 22:37, y adorar a Dios tanto en espíritu como en verdad. Y estas dos escrituras nos dan a entender esta cuestión, o sea, hay que adorar al Señor tanto en espíritu como en verdad, o sea, en palabra. Entonces, vemos aquí igual, o sea, nuestras emociones y nuestro conocimiento no están separados. Entre más tenemos nosotros un conocimiento adecuado del Señor, más aprendemos a amarle, más aprendemos a gozarnos en el cristianismo. ¿Por qué? Porque entendemos al Señor, entendemos lo que Él representa para nosotros y lo que básicamente lo que Él es. Entonces, entre mejor tenemos esta cuestión del conocimiento, pues nos ayuda a vivir un cristianismo uh, más completo, por así decir. Entonces, aquí también dice que el estudio de la doctrina es tanto una disciplina intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevar al estudiante a una mayor transformación personal, a la obediencia y a una adoración sincera. Entonces, básicamente el estudio de Dios nos lleva a esto mismo, a tener una devoción, a tener a una vida más plena, por así decir. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevar al estudiante a una transformación personal. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor nos ayuda también igual a formar, a caminar sabiamente en su palabra. Entonces, vemos aquí en estas cuestiones esto. El método de estudio. Entonces vamos a ver que este es un método de estudio bíblico basado en la convicción de las escrituras. Son la palabra de Dios inspirada e infalible. Este estudio ha sido diseñado para que sea literalmente imposible para el estudiante poder avanzar sin tener delante una Biblia abierta. El objetivo es ayudar al lector a obedecer la exhortación del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces vemos que en este estudio vamos a estar utilizando igual, se supone que para cuando vengan, digamos que por ejemplo ahorita ya tienen el libro para la lección 2, ya debieron de haber completado lo que es la lección número 2. Si en dado caso les queda tiempo y pueden ir resolviendo, adelantando el libro, pues es mejor para ustedes. Cualquier imprevisto o algo, pues ya tienen ustedes adelantado el material. También vemos que el método de estudio es dinámico y dice que en estas 47 lecciones cada una trata de forma específica un aspecto de la naturaleza y la obra de Dios.
es reflexivo. Animamos a cada estudiante a meditar sobre cada texto y a escribir sus reflexiones al respecto. E igual, cuando tengan ustedes que escribir, cuando les pida ahí qué piensas de este versículo o cuáles son los puntos de este versículo, no es necesario, o sea, que tampoco se esfuercen al máximo. O sea, bueno, sí esfuércense, pero si les es complicado, pues escriban lo que a ustedes les parece que es el versículo. Tampoco tienen que escribir un cuento, una historia o sea, este versículo me parece que el punto es este, y ahí está. Perdón, hermano, ¿qué era Timoteo qué? Segunda de Timoteo, ay, se avanzó esta cosa. Sí, 2:15. Sí, sí. Sí, básicamente ahora sí, literalmente lo que está en el libro van a estar en las presentaciones, o sea, lo que yo esté anotando aquí, está en sus libros, así que no va a haber cuestión de que voy a estar utilizando otro material extra. No, pero yo estaba diciendo que lo que usted está diciendo es Sí, página 2. sí, correcto, correcto. Y es por eso mismo, o sea, lo que yo esté poniendo en las presentaciones, o sea, está aquí en sus libros, tal cual está aquí, es lo mismo. Solamente voy a utilizar las presentaciones para los que de cierta forma no vayan a tener el libro, tengamos visitantes, tengan ahí algo visual. Vemos que también es adaptable y esta guía es un trabajo que puede usarse de forma personal, en un discipulado y como ahorita lo estamos utilizando. O sea, el libro fue diseñado para cualquiera de estas cuestiones. Y entrando de lleno ya a lo que es la lección 1, que es en la página 9, vamos a entrar de lleno a lo que es el conocimiento de Dios. Entonces vamos a entrar ya de lleno y vamos a ver lo que está en la página 9. Entonces, la lección 1 trata sobre el conocimiento de Dios y vamos a ver que es el más elevado de todos los conocimientos. Dice aquí, ¿dónde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo? Y vemos que la respuesta es sencilla. Aunque no es siempre obvia para todos, el cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con él. Y básicamente muchas de las veces, lamentablemente, cuando hay discipulados, cuando hay todas estas cuestiones, empezamos a veces con otras cosas en vez de empezar con lo que es primordial, o sea, con el conocimiento de Dios. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque muchas de las veces en la iglesia estamos empapados de conocimiento de otras personas, de lo que los comentarios, hay veces que hasta de Facebook. Me ha tocado a mí que mucha gente se alimenta por estas páginas que a lo mejor tenemos agregadas de iglesias o de amigos cristianos que publican, pero pues hay veces que vienen mucha información muy errónea y hay veces que basamos nuestro conocimiento sobre estas cuestiones. Entonces, vemos que aquí nos plantea que según Jeremías, capítulo 9, versículo del 23 al 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Y estas respuestas son mis respuestas personales, eso por así decir. O sea, no es necesario que ustedes copien lo que está ahí. Ustedes formen sus propios criterios y sus respuestas personales. Ahorita nada más estamos viendo cómo va a ser la clase. Yo voy a estar poniendo a lo mejor las respuestas que a mí, en lo personal, es lo que es. Pero ustedes van a traer otra respuesta diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a estar escribiendo lo que es. Entonces, ¿qué nos dice Jeremías 23-24? Dice, así dijo Jehová, no se alce el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces nos dice que cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener. O sea, conforme a este versículo yo puse que entenderle y conocerle. Y vemos que implica imitarle en sus cualidades, debemos llevar una vida ética conforme a las demandas divinas. Esta es la verdadera sabiduría. Cuando las escrituras nos hablan de sabiduría, no es de inteligencia, de que es que yo soy bien inteligente, no.
cuando la Biblia habla sobre sabiduría o toca el tema de la sabiduría, está hablando sobre una persona que se conduce correctamente y apropiadamente con la gente, pero más que nada que anda en los caminos del Señor. Esa es una persona sabia. ¿Sí me explico? Entonces, este versículo nos habla de esto mismo. ¿Y qué es? Dice, conocer a Dios implica conocer la plenitud de la misericordia y de la gracia del Señor. Entre más le conocemos al Señor, más nos damos cuenta de cuán misericordioso es el Señor y cuánta gracia ha tenido para con nosotros. Entonces, eso es lo que implica conocerle. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos dice, ah, dice, mas alábase en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Qué dice? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, este versículo nos habla sobre eso mismo, sobre conocer al Señor de tal manera que podamos estar plenos en ese conocimiento y vivir sobre ese conocimiento. Entonces, ese es el primer punto sobre esta lección 1. Y luego nos dice el punto número 2, dice, el conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene allí. También incluye el conocimiento de su voluntad. Y vemos que vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 5, versículo 17. Por eso va a ser necesario que tengamos nuestras Biblias. Ahorita pues es más necesario porque no tienen ahorita lleno como quiera el libro, pero vamos a estar viendo eso. Y Efesios capítulo 5, versículo 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vuelvo a repetirlo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿a qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad? Y yo en esta cuestión puse, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. O sea, básicamente aquí nos está llevando a que no seamos insensatos, sino que veamos y descubramos cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, esos son más o menos, ok. De hecho, por ejemplo, si notan, de hecho ahí deberían ustedes estar llenando esta cuestión. O sea, por ejemplo, ahí dice en el inciso A, dice no seáis insensatos. Entonces, por ejemplo, ahí tienen que llenar insensatos, entendidos y voluntad. Entonces ahí de una vez pueden empezar a llenar lo que son esos cuadros que están ahí subrayados. Eso es lo que vamos a ir anotando en esta cuestión. O sea, por ejemplo, ahí no nos pidió explicarlo, sino que nada más simplemente es llenar lo que es ese versículo. El número 3 dice, según las palabras de Jesús en Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Y, bueno, ahora sí llenaron lo que es el A. De hecho, si se fijan ahí en su libro también viene una nota. Y esta nota nos dice que la voluntad de Dios se refiere a los propósitos, planes y deseos. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las Escrituras la palabra insensatos es un término moral. No se refiere a una persona que no sea inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Entonces ahí tenemos esa nota sobre ese inciso A. En el número 3 es lo que hablaba ahorita. Y en Juan 17:3 las Escrituras nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, en eso consiste la vida eterna, en que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces, conforme a ese, ¿cuál es el único gran propósito de la nueva relación con los creyentes? Y vemos ahí esa contestación. Y de hecho, por ejemplo, para ustedes en esta cuestión, ¿cuál es el único gran propósito de esta nueva relación? Según ustedes, o sea, ¿qué es lo que podrían... ¿Mande? La salvación.
¿ok? Conforme al versículo de Juan 17:3 que nos habla sobre Conocer a Dios. conocerle, muy bien. Entonces, si vemos aquí es lo que dice el versículo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y podríamos, por ejemplo, nosotros ver de cierta forma que o sea, dice, y esta es la vida eterna, o sea, que le conozcamos a Él. Y vemos que, pues que a veces que es lo contrario, ¿no? Muchos claman conocer a Dios, pero no conocen a Cristo. Claman conocer a Dios, pero niegan la divinidad de Cristo. Este es un error fatal. Y vemos que no hay salvación sin Jesús y no hay vida eterna sin Jesús. Entonces, y es lo que vamos a tratar de estar viendo. O sea, muchas de las veces proclamamos a estar en la vida eterna, o sea, tener salvación. Y es como dice el hermano, o sea, para mí esto que dice aquí, y esto es la vida eterna, o sea, podemos decir, y esto es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y hay muchas de las veces que proclamamos ser salvos, pero no tenemos el conocimiento del Señor. Adoramos a un Dios que básicamente no es, como en muchas iglesias, que a lo mejor tienen, que están equivocadas garrafalmente. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Como dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, hay una iglesia que habla sobre que Dios, que el Espíritu Santo es mujer, que Dios es diosa Espíritu Santo, o sea, porque dicen que así como en la tierra hay hombre y mujer, también tuvo que haber habido hombre y mujer, así que el Dios es en la parte masculina y el Espíritu Santo es la parte femenina, y por eso nació Jesucristo, y toda una cuestión de cosas que la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras, no conocen al Dios. No conocen lo que la revelación de la Escritura dice acerca de Dios, que Dios es espíritu. Entonces, tenemos nosotros que entender esto, y les aseguro que, por ejemplo, si ellos tuvieran un discipulado sobre los atributos de Dios, les aseguro que ellos rápidamente, no la persona que los está manipulando, sino cada uno de los que están ahí congregándose con ellos, o sea, vieran la verdad de Dios. Pero lastimosamente ellos están con ese velo y lastimosamente están siguiendo, como dice ahí, a un ciego. Entonces, que el Señor tenga misericordia de ellos y que de cierta forma pues les lleve la verdad. Entonces, vemos a Charles Spurgeon nos habla sobre esto y dice que no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo. No es por tu fe en Cristo que eres salva, aunque ese es el instrumento. Es el mérito y la sangre de Cristo quien nos salva. Entonces, como nota ahí, nos dice que la vida eterna no se refiere a una cantidad de vida, o sea, a lo que hablamos sobre la eternidad, sino también a una calidad de vida. El gran propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima. Y si somos cristianos, se supone que deberíamos nosotros empaparnos de ese conocimiento, o sea, de desear conocer al Señor y no solamente estar por lo que nosotros pensemos que es Dios o lo que alguien nos platicó que es Dios. Entonces, a cada uno de nosotros debería de tener esa iniciativa y esa disciplina por conocerle. Avanzando, ahora toca este subtítulo o este subpunto que nos habla sobre los beneficios de conocer a Dios. Y vemos que los beneficios de conocer a Dios son tan vastos que no pueden ser considerados en detalle en esta obra. Sin embargo, mencionaremos algunos de los más básicos, los cuales son declarados explícitamente en las Escrituras. A continuación se mencionarán 4 grandes beneficios que se derivan de un conocimiento bíblico de Dios. Y vemos que el primero de estos es el entendimiento. Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10, y vamos a ver sobre el conocimiento de Dios. Y de hecho, pues ahí está escrito, o sea, sería nada más para que llenen lo que está ahí. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, vemos de lo que nos habla esta cosa, o sea, este versículo, el temor de Jehová es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Como nota, nos dice el libro que una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener el verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a qué somos y qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. O sea, básicamente conocer a Dios nos lleva a tener una vida más plena, una vida sin menos problemas. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, conocemos lo que Él nos demanda, cuál es su voluntad. Entonces, vemos esta cuestión. En el punto número 2, vemos aquí, sobre esto mismo, dice que confianza o fe. O sea, también, y acuérdense que estamos sobre estos que son los beneficios de conocer a Dios. Vimos que el primero es el entendimiento, este Dios es confianza o fe. Y aquí dice, ¿a qué nos enseña Salmos 9:10 sobre aquellos que conocen a Dios? Y básicamente dice, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y aquí vemos que cuanto más sabemos acerca de Él, o sea, su carácter y su poder ilimitado, más podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, en cuanto más sabemos de Él, o sea, de quién es Dios, cuál es su poder, o sea, más podemos creer y confiar en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que Dios es justo. Sabemos que Dios es santo. Sabemos que Dios es amor y que nos ama. Entonces nosotros podemos confiar y tener certeza de que si nosotros le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Como 3, vemos también esta fortaleza espiritual. Y dice, ¿qué nos enseña Daniel 11:32 a aquellos que conocen a Dios? ¿Lo tenemos? Daniel 11:32. Y dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces vemos aquí, o sea, qué nos enseña? Y vemos que nos enseña que que el que conoce a Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que nos lleva a el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Esa fue mi respuesta. Ustedes pueden tener otra respuesta variada, pero o sea, más o menos conllevará esto mismo de esforzarnos y a actuar. El número 4 dice perseverancia. Dice que aclara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Igual, es nada más a llenarlo. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando sobre que él está seguro y que es poderoso Dios para guardar, ¿qué? Su depósito para aquel día. O sea, que él le va a guardar, que él lo va a sostener para aquel día. Entonces nos habla sobre perseverancia. Ahora vamos a entrar igual a este otro subtema que nos habla sobre los peligros de no conocer a Dios. Y aquí es donde, como les comento, o sea, lastimosamente, muchas de las veces, pues como cristianos, estamos muy afanados, como dice la escritura, o sea, nos afanamos por muchas cosas, y dejamos afuera lo que es esta cuestión de alimentarnos sobre el Señor, o sea, de alimentarnos de su palabra, de su conocimiento, y seamos sinceros, muchas de las veces como hispanos carecemos del hábito de la lectura. O sea, lastimosamente somos unas personas en las cuestiones hispanas
que batallamos con esta cuestión de leer libros durante el año. Ah, Hay otras personas, he conocido pastores que ellos, ¿cómo se podría decir? De cierta forma alientan a la congregación a no leer libros seculares. No, no, es que es malo leer libros ah, como comentarios o otras cuestiones fuera de la Biblia. Y entendemos nosotros que nuestra regla de fe y de conducta es la Biblia, sí, pero también hay otras personas que se han dedicado o han dedicado su vida al estudio de las escrituras y que tienen un muy buen conocimiento acerca del Señor y que es benéfico para nosotros leer estos tipos de autores. O sea, básicamente nosotros ahorita estamos utilizando un libro de una persona que ha dedicado su vida a entender el conocimiento del Señor. En la escuela dominical utilizamos otro libro y así, o sea, es imposible no poder leer algo fuera de la Biblia. Este, pero si ustedes tienen, ya lo dejé, si ustedes tienen acceso a, a poder leer libros sobre Dios, sobre temas de Dios, pues es bueno. O sea, por ejemplo, aquí está el libro que les comentaba, este es de A. Tozer, y es sobre los atributos de Dios. El libro también da unas recomendaciones de algunos libros fuera de sobre los atributos de Dios que también pueden utilizar para conocer acerca de Dios. Entonces, es bueno conocer a Dios, y aquí vemos los peligros de no conocer a Dios, y vemos que así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también tan vastas que no pueden ser consideradas en detalle en esta obra. No obstante, mencionaremos 6 de las consecuencias más básicas, las cuales son declaradas explícitamente en las Escrituras. Y vamos a ver el número 1, dice hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Vamos a Salmos 50:21. Dice, estas cosas existen si yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ok, entonces ahí está lo que tenemos que rellenar, o sea, pensabas, cómo, y reprenderé. Entonces, ¿qué error cometieron aquí los israelitas en su concepto de forma de ver o sea, en este concepto, o sea, en la forma de ver a Dios? O sea, ¿qué error cometieron aquí estos israelitas? ¿Mande? Creer que eran igual que Dios. De cierta forma, o sea, como dice aquí la escritura, o sea, pensabas que de cierto sería yo como tú. Y muchas de las veces creemos que Dios es en cierto, la Biblia nos declara, las escrituras nos declara que somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Hay un cantante por ahí que ha dicho que nosotros somos Jesús Juniors, o que nosotros somos nuestro propio Dios. Y lamentablemente muchos pensamos que Dios es como nosotros, pero es demasiado alejado a la realidad. O sea, no tenemos ni la mínima idea de cuán excelso es Dios, de cuán maravilloso es el Señor. Muchas de las veces rebajamos estas palabras y decimos que un gol fue grandioso o formidable, pero la única ser formidable o excelso es Dios. Él debería ser nuestra regla o nuestra medida para todo lo demás, pero lamentablemente, o sea, pensamos que Dios es como nosotros, que Él tiene los mismos gustos que nosotros o los mismos deseos que nosotros, y estamos totalmente equivocados. O sea, la santidad de Dios es algo que no podremos nosotros imaginar. Tanto así que cuando estuvo Jesús crucificado y cargó nuestros pecados, dice que el Señor desamparó al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento su hijo estaba cargado del pecado. Dice que la escritura que Dios no soporta el pecado, no puede ver al pecado. Entonces,
Cuando tuvo Isaías su visión, ¿qué fue lo que pasó? Lo primero que dijo, de mí, que soy muerto de labio. Entonces, no nos podemos imaginar, podemos ligeramente en nuestro intelecto conocer a Dios en nuestra limitación, pero conocerle solamente cuando estemos delante de Él vamos a ver quién es verdaderamente Dios. Y es ahí yo cuando digo muchas de las veces, sí, platicando con hermanos o con personas y hay veces que sale la plática y no, pues yo cuando conozca a Jesús, voy a ir y voy a ir a abrazarlo y voy a platicar con Dios y todas estas cuestiones y cuando vamos a la escritura, cuando vemos a aquellas personas que se confrontaron con Dios, que estuvieron delante de Dios, o sea, tenían un temor reverencial hacia Dios. O sea, ellos veían los atributos plenamente cuando estaban cerca o delante de Dios. O sea, es un temor que nos va a llevar a postrarnos delante de Él y reconocer que solamente Él es Dios y Él es digno de que le alabemos. Entonces, no sé qué va a pasar el día que yo me encuentre a cara con Dios, pero yo sé que no voy a ir a correr a abrazarlo en ese sentido, no, o sea, voy a tener un gozo inexplicable, pero también voy a sentir ese respeto, sí, esa reverencia que el Señor se merece. Y como dicen muchos, vamos a mirar lo bueno. Sí, pues básicamente Muchos creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. Sí, Porque es muy bueno. exactamente. Y más que nada, como le digo, o sea, muchas de las veces se nos olvidan los atributos y muchas de las veces pensamos que estamos burlando a Dios, pero pues Dios es omnisciente. O sea, Dios está en todo lugar. Y como dices, a lo mejor podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, a nuestras esposas, a nuestra familia, pero pues al Señor no lo engañamos. Él conoce cada detalle de nosotros, conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, pensamientos. O sea, el Señor lo sabe todo y que podamos engañarlo es... a los únicos que estamos engañando son a nosotros mismos. Dígame, hermano. Algunos jóvenes van a ir, lo primero que van a hacer es un high five Sí, y como les digo, o sea, no dudo, porque dice las escrituras que Él enjugará nuestra lágrima. Sí, o sea, yo sé que a lo mejor vamos a tener comunicación con Él y todo, pero lo primero que vamos a hacer es, como dice, o sea, vamos a postrarnos y vamos a arrojar nuestras coronas delante de Él. Vamos a reconocer que solamente Él es digno de toda adoración. Entonces, como le digo, tampoco no es que esté exagerando las cuestiones, sino que, o sea, las escrituras muestran otra cara de las personas que estuvieron delante de la presencia del Señor. En esta cosa también nos habla sobre falsa adoración. Y en Juan 4:22, alguien que pueda leer Juan capítulo 4, versículo 22. ¿Sobre qué le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob con respecto a ella misma, su gente y su religión? ¿Alguien que pueda leer, Juan? Dice, vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muy bien. Entonces, vemos aquí y nos dice que completemos esto: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y de cierta forma, pues sí. O sea, aquí en esta nota que vemos dice que la idolatría tiene un lugar cada vez que adoramos a algo o a alguien que no sea al Dios vivo, cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios. Incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error. O sea, ¿qué? A la adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. Y esto mismo pasó cuando Moisés subió al monte. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo? Obligaron a Aarón a formar a un Dios a imagen, a la representación que ellos tenían, que fue a este becerro que hicieron de oro. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Ahí se descarrilaron, se
Entonces, lamentablemente, dice a un predicador que el ser humano es irremediablemente idólatra. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar lo primero que encontremos. Al dinero, al sexo, a imágenes de talla. Somos, y discúlpenme la expresión, somos ridículamente tontos en ese sentido, que hasta, por ejemplo, esta vez que pasó sobre diciembre, ¿cómo se llama este personaje de los santos que tienen los católicos? San Judas. Y hay un día, no sé si antes o después de lo de la Virgen, cuando se celebra lo de la Virgen, y en aquella parte de México, del DF o de México en la provincia, celebran mucho a San Judas, y van todos pues, a celebrar en las capillas, pero casi la mayoría que van ahí son delincuentes. Y van pero drogadísimos y todo eso, y le preguntan, oye, ¿qué viene? No, pues es que vengo a traer una manda al patroncito para que me ayude. ¿Y para qué te dedicas? No, pues yo robo, para que me vaya bien en los de estos. Y yo, o sea, ¿cómo estamos? O sea, ¿hasta qué punto llegamos? Si me explico, como seres humanos. Entonces, es lo lamentable del ser humano. O sea, si no adoramos a Dios, o sea, lamentablemente somos tan idólatras que vamos a adorar a cualquier otra cosa. ¿Y por qué a veces adoramos a estas deidades? Porque nos es fácil, no nos piden de cierta forma que cambiemos o que hagamos sacrificios, por así decir, en el sentido de mi, ¿cómo se llama? De mi carácter, de cambiar algo de mí. Porque pues, si yo adoro a este santo, pues él me va a dejar, o sea, de hecho él me cuida para ir a robar y para ir a drogarme. Entonces, pues así. Estaba diciendo una amiga mía que dice que me estaba haciendo la pregunta, que yo me vino por qué soy de otra religión y toda mi familia es católica. Y dice, muchos de tu religión y de otras religiones, dice, han regresado a la iglesia católica. Le digo, pues porque allí no hay nada de cambio, le digo, todos hacen lo mismo. Le digo, y yo creo porque se les hace más fácil la vida que llevan allá, le digo, que acá. Y dice, pues ¿por qué les dicen a ustedes cristianos? ¿Por qué nosotros no somos cristianos? Y le digo, pues sí, no. Le digo, bueno, yo la palabra, le digo, cristiano, sí se usa. Le digo, pero para mí, yo no te he dicho a ti que soy cristiana, yo te he dicho que soy evangélica y que yo conozco de la palabra de Dios. Le digo, yo así que cuando yo platico contigo, yo te he dicho así, que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Y dice, bueno, sí, pero no, yo mejor me quedo en la iglesia católica y yo no quiero saber nada más. Y porque lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, porque no hay un interés por el conocimiento del Señor. O sea, ellos van a misa y allá nomás la hostia y se acabó, o sea, su cuestión, y salen y ya. O sea, ya ellos, lamentablemente en la iglesia cristiana también hay muchas personas que también piensan que es en ese sentido, viene el domingo, ya viene a la iglesia, palomita y a darle de semana rienda suelta. Sí, hermano. Sí, mire, ahora hay una corriente, porque es una corriente, una secta nueva, no nueva en la manera en que se practica, sino que es muy usada por muchas personas. La doctrina que Dios enseñó, la santa muerte. La muerte siempre ha existido, pero ahora la están utilizando para no ser encontrados en lo que andan haciendo, encontrados culpables de lo que ellos están haciendo. Y pues lo más triste, ¿verdad?, es que están verdaderamente equivocados. Sí, y es cierto, de hecho se me pasaba esa cuestión, o sea, somos tan torpes que adoramos hasta lo que no. O sea, y anteriormente me salió una personaje en TikTok que según es brujo, no sé qué, y tenía, o sea, es increíble que hasta las personas
de este tipo nos lleven ventaja en este sentido, porque hasta ellos son más devotos a estas cuestiones que nosotros como cristianos al Señor Jesús. O sea, porque estas personas, o sea, unos altares tan tremendos y que no, que este es la deidad de no sé qué y te ayuda en esto y que este es el quién sabe qué de no sé qué y, o sea, tienen un conocimiento de estas cuestiones tremendas y nosotros a veces ni versículos de las escrituras no sabemos y cosas tan básicas de las escrituras que batallamos. Entonces, es curioso, o sea, pues no es curioso, o sea, lamentablemente debería darnos vergüenza en este sentido, ¿no? O sea, más que nada. Y es esto mismo, o sea, no tener un conocimiento, o sea, los peligros de no tener un conocimiento adecuado sobre el Señor. Vemos aquí otra vez regresando a lo que es el punto número 3, a la incredulidad o falta de confianza. Y vemos aquí cuáles son las implicaciones de las preguntas que hace el apóstol sobre conocer a Dios en Romanos capítulo 10, versículo 14. Vamos todos a Romanos. ¿Alguien que guste leer? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muy bien. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de a quien no han oído y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces, vemos aquí, dice, aunque este texto se explica directamente a la predicación del Evangelio, tiene una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien puede creer en Dios que no conoce? Esto se implica no solo en la fe del predicador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como ya hemos aprendido en Salmos 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Y volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Conforme tenemos más conocimiento sobre el Señor, o sea, nos es más fácil vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor, porque sabemos cuál es el carácter del Señor y confiamos plenamente en Él. El número 4 dice, una visión que es, o sea, un concepto indiferente o apático del pecado. En Corintios, Primera de Corintios 14:34 dice, el apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corintio porque algunos de los que profesaban ser creyentes, entre ellos, no tenían un conocimiento real de Dios. Esta ignorancia de Dios resultó en dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. Vemos que nos dice qué es lo que no estaban haciendo. Y dice el versículo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces aquí nos habla este versículo sobre que ellos no estaban, ¿qué? Velando debidamente. Y básicamente aquí la palabra que podríamos también utilizar es estar sobrios, estar alertas. Y vemos que lo contrario de estar sobrio, ¿qué es? Pues estar borracho. O sea, cuando estamos, bueno, aquellas personas que vivieron alcohol en un tiempo, o sea, es lo contrario de estar sobrio. O sea, ¿y cómo es una persona que está borracha? Pues no está alerta, está fuera de sus cabales. Sí, exactamente, o sea, andan haciendo puras tonterías. Entonces aquí nos dice velar, o sea, estar sobrios, estar alertas, y de hecho la palabra sería desemborracharse, o sea, pues estar sobrio, volver a la sensatez o despertar. O sea, estén despiertos, estén alertas. Dígame, bueno. El apóstol Pablo le habla a los Corintios, Primera de Corintios 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes, dice, por la locura de la predicación. Así es. No se lo puede, el mundo no lo puede entender. Y el apóstol Pablo decía, bueno, dice, pues me voy a volver loco para ver si encuentro más personas, ¿verdad? Enseñando algo que la gente no puede entender. ¿Por qué? Porque es conocido por el Espíritu de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así es. Entonces, vemos aquí en la nota número 4, nos habla sobre esta cuestión, las traducciones inglesas de este versículo, y nos dicen ahí, esta traducción, dice, sean una mentalidad sobria, pero este mandato, o sea, velad debidamente, también puede ser traducido como sean sobrios o despiértense de su sopor etílico, o sea, la embriaguez, puesto que no conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos o embriagados con respecto a los peligros del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos eso ahí. Y lo que es avanzando en pues también vemos que ellos estaban, ¿qué? En el versículo B, pues estaban pecando también. O sea, no solamente estaban dormidos, sino que por adormecimiento espiritual, por así decir, pues estaban pecando. Como nota ahí en el B, dice que el término pecando traduce una palabra griega que es amartano, que significa errar al blanco debido a que erraron al blanco con respecto a la naturaleza de Dios. En el 5 vemos que también es iniquidad. La palabra de las versiones hispanas traducen como iniquidad, se refieren al estado de vivir o apartado de la ley, o sea, o de la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. ¿Y qué nos revela Proverbios 29:18 sobre las consecuencias de la falta del conocimiento sobre Dios? Y Proverbios 18:19 nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, más que el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces vemos que aquellas personas que no tienen el conocimiento del Señor, dice que se desenfrenan. Y lo hemos visto. ¿Cómo está ahorita Estados Unidos? ¿Por qué? Porque sacaron las escrituras de las escuelas, prohibieron bastantes cuestiones acerca del Dios y se están viendo las consecuencias. Entonces vemos ahí esta cuestión, el falta de conocimiento trae un descarrilamiento, una desconcentración del pueblo y un desenfreno. Entonces vemos también que ellos estaban ¿qué? Pecando, y ya lo vimos. Y en Oseas 4 del 1 al 2, dígame, Pablo. Yo creo que más triste, más peligroso es que en nuestros hogares cristianos estamos desenfrenados. ¿Qué está pasando? No estamos ni siquiera alcanzando a nuestra propia familia. Estamos dormidos, no estamos borrachos. Y estamos se está perdiendo nuestra familia porque no estamos haciendo nada ni siquiera en nuestro propio hogar. Uh-huh. Y tomen en cuenta, o sea, por ejemplo, este libro, pues igual, lo pueden utilizar en forma devocional con sus familias, o sea, lo pueden estar contestando, lo pueden contestar entre familia y pueden estar ahí, pues, nutriéndose entre todos ustedes. Gracias, hermano. En Oseas 4, del 1 al 2, dice, el Señor reprende a la nación de Israel por su ignorancia de Dios y describe la clase de desenfreno o vida sin ley que siempre acompaña o es resultado de tal ignorancia. Y vamos a ver esta lista de pecados. ¿Alguien tiene Oseas? ¿Tenía apuntado todas estas cuestiones? Oseas, capítulo 4, versículo del 1 al 2, y con eso terminamos. Oí palabra de Jehová con Israel, porque Jehová contiene con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. El jurar, mentir, matar, tentar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden. Por lo cual se edificará la tierra y se enseñará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces de mar mundial. Ciertamente, hombre no contienda ni defienda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten hasta el Ok, sí, del 1 al 2. Entonces vemos que
donde no hay conocimiento del Señor en el pueblo, dice que no hay verdad, no hay misericordia, o sea, son perjuradores, hay mentira, hay matanzas, robos, hay adulterio y hay homicidio. Y pues ya para esto último dice el 6, el juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios, que nos enseñan los pasajes sobre esta verdad. Y en Oseas 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces dice que el pueblo de Israel estaba siendo destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque estaban disfrutando del tiempo de prosperidad económica y política, paz política que vivían en ese tiempo. No prestaron atención y valoraron la verdad de Dios que les había dado. Y vemos que también, lamentablemente, en el día de hoy, muchos en la iglesia están pereciendo porque realmente no conocen a Dios ni su palabra, y en lugar de buscar a Dios, están siguiendo doctrinas falsas y costumbres mundanas. Entonces eso fue lo que yo respondí sobre este versículo de 4:6, y pues sería todo, hermanos. Como les digo, les animo a resolver la lección número 2, y vamos a estar hablando sobre la lección, y espero que ya ahí ya estemos un poquito y ya aportemos un poquito más. Ahorita estuvo un poquito más sin tantos aportes porque vi lo de poquito de la introducción, pero ahorita más o menos ya nos vamos a empezar a aclimatar sobre esta cuestión. Entonces, Dios les bendiga, hermanos.